Bienvenidos a esta nueva clase del curso Instrumentos Teórico-Prácticos para Auxiliares de Laboratorio. Esta clase corresponde a los temas medición de cloruro y sólidos totales. Este es un curso dictado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales que funciona en la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. El cloro es el elemento número 17 de la tabla periódica, situado en el grupo de los halógenos, y cuyo símbolo es Cl. En la naturaleza es un elemento muy abundante, pero nunca se encuentra en estado puro, ya que es muy reactivo. Cuando un compuesto lleva un átomo de cloro en estado de oxidación -1, es decir, que ha ganado un electrón, lo denominamos anión cloruro. El cloruro es uno de los aniones presentes en mayor concentración en el agua de consumo. Esto es lo que nosotros medimos en el laboratorio. Mayormente se encuentra unido al sodio formando cloruro de sodio o sal de mesa. Cuando se encuentra en concentraciones por encima de 250 partes por millón, se detecta un sabor salado en el agua. El cloruro en sí no ejerce efectos nocivos en la salud humana. La ley número 11.220 establece un límite máximo permisible de 400 partes por millón y un valor recomendable menor a 250 partes por millón de cloruro en las aguas de consumo. Sin embargo, esta es una reglamentación únicamente basada en cuestiones de sabor del agua y no por cuestiones sanitarias. Entonces, si el cloruro no ejerce efectos nocivos en la salud, ¿cuál es la utilidad de medirlo en nuestro laboratorio? Básicamente, en nuestro trabajo diario en el laboratorio nosotros nos servimos mucho del análisis multivariado. Si bien hay algunos elementos que medimos, cuya utilidad no está clara a la simple vista, por ejemplo el cloruro, es muy útil medirlos en conjunto, mirar en conjunto las concentraciones de cloruro con las concentraciones de los distintos elementos que se miden en el laboratorio y hacer este análisis multivariado que nos arroja información muy rica acerca del comportamiento de otros elementos que sí presentan un significado sanitario importante, y también este análisis multivariado a nosotros nos ayuda a detectar errores en alguna medición. Una manera de observar este análisis multivariado del que estamos hablando es observar el análisis de los componentes principales, mejor conocido como PSA. En este gráfico podemos observar dentro del círculo todos los componentes que medimos en el laboratorio, indicados con un vector. Suponemos entonces que aquellos componentes que se encuentren más cercanos en este gráfico son aquellos que tienen algún tipo de asociación, como por ejemplo vemos que el sodio está muy cerca de los sólidos totales. Esto quiere decir, a simple vista, que mientras más sodio tenga mi muestra, por lo general voy a tener un número más elevado de sólidos totales. De esta manera nosotros podemos tener un pantallazo general de cuáles son los compuestos que se asocian con otros y de esta manera establecer nuevos controles de calidad, nuevas asociaciones y correlaciones. Es por eso entonces que medimos el cloruro en nuestro laboratorio, ya que si bien no tiene efectos nocivos directos sobre la salud humana, nos ayuda a enriquecer nuestra base de datos, disminuir los errores en la medición y brindar así un resultado mucho más exacto. Con respecto al fundamento de la técnica, esta medición se realiza con una técnica volumétrica. Las técnicas volumétricas constan de la medición de la concentración de alguna sustancia en base al volumen gastado de un reactivo de concentración conocida. Por lo general son técnicas sencillas, que no demandan demasiados equipos y que tienen una precisión y exactitud satisfactorias. Esta técnica se basa en la reacción cuantitativa entre el catión plata, presente en el nitrato de plata, y el cloruro presente en la muestra de agua. Cuando estos dos compuestos interactúan, se forma el cloruro de plata sin dejar prácticamente nada de cloruro libre. Por lo tanto, si a una muestra de concentración de cloruro desconocida le agregamos una cantidad conocida de nitrato de plata, podemos estimar la cantidad de cloruro que hay en nuestra muestra, sabiendo que va a interactuar con todo ese cloruro. Además, debemos reconocer cuándo el cloruro está totalmente unido a la plata.
Para eso agregamos un indicador, en este caso usamos el cromato de potasio. Entonces, en principio, la plata presente en el nitrato de plata reaccionará primero con los aniones cloruros presentes en la muestra, formando un precipitado incoloro. Cuando se haya terminado el cloruro con el cual reaccionar, la plata agregada reaccionará con el cromato, que es nuestro indicador, para formar cromato de plata, que es un precipitado de color rojizo. De esta manera se detecta el punto final de la titulación y se registra el volumen de la solución titulante de nitrato de plata utilizada. El volumen adicionado de nitrato de plata, cuya concentración es conocida, nos permitirá estimar la cantidad de cloruro presente en la muestra. Entonces acá tenemos un pequeño resumen. En la primera reacción podemos ver cómo el cloro interacciona con la plata formando cloruro de plata, un compuesto incoloro. Luego la plata, una vez consumido todo el cloruro en la muestra, la plata va a interactuar con el cromato, nuestro indicador. Y ahí es cuando se forma este compuesto, el cromato de plata, que es un compuesto de color rojo ladrillo. El pH óptimo para llevar a cabo el análisis de cloruros es de 7 a 8,3, por lo cual debemos ajustar el pH antes de realizar esta técnica. Una vez comprendido el fundamento de la técnica, pasaremos a la determinación del cloruro como tal. Los instrumentos que necesitaremos son recipientes para llevar a cabo esta reacción. Podrían ser, como utilizábamos nosotros en un principio, matraces Erlenmeyer de 50 mililitros, o bien lo que usamos en la actualidad, que son vasitos plásticos de medida, que nos permiten llevar a cabo un mayor número de determinaciones por cada tanda de medición. También micropipetas de distintos volúmenes con sus correspondientes tips. Agitador magnético, con lo que vulgarmente conocemos como mosquita, que es una barra magnética que nos va a permitir agilizar los procesos de cambio de coloración, ya que nos permiten mezclar la solución con la cual estamos trabajando, y esto nos permite agilizar las reacciones, sobre todo las de cambio de color. También vamos a necesitar una micropipeta o una bureta con el objetivo de poder adicionar cantidades conocidas de nuestra sustancia titulable, pero en nuestro caso hemos implementado el uso de una bomba de infusión creada por nuestro propio laboratorio, que nos sirve para aumentar la precisión y la apreciación de la técnica y para tener un error mucho más pequeño. También una balanza, en nuestro caso utilizamos una de precisión 0,001 gramo. Nuestra reciente incorporación en esta técnica es el uso de la bomba de infusión, que podemos ver en pantalla. Para quienes no estén familiarizados con este tipo de equipo, se trata de un dispositivo que nos permite a nosotros adicionar una cantidad muy pequeña de un volumen conocido de lo que se llama sustancia titulable, que en nuestro caso va a ser el nitrato de plata, pero podríamos tranquilamente utilizarla para otras soluciones. Como vemos, tenemos una caja de comandos que tiene 3 botones. Uno de ellos dice avance, el siguiente dice retroceso y el tercero stop. Y un display que nos va a indicar básicamente la cantidad de vueltas o de pasos que da el motor de la bomba de infusión. Una vez realizado el proceso de carga, que es muy sencillo y está bien detallado en el material escrito de esta clase, lo que vamos a hacer es simplemente presionar el botón avance y titular, como si lo haríamos con una bureta, la sustancia deseada. En nuestro caso va a ser nuestra muestra con una concentración de cloruro desconocida, hasta que la misma cambie o vire a ese color rojo ladrillo que veíamos en la foto. Cuando lleguemos a ese color, apretamos el botón de stop y en este momento el display nos va a indicar cuál fue la cantidad de pasos que realizó el motor para agregar este volumen. De esta manera podemos saber exactamente qué volumen añadimos de nuestra solución titulable. Esta fue una incorporación muy valiosa para esta determinación, ya que nos permite agregar volúmenes muy pequeños de nuestra sustancia titulable que no podríamos agregar con una bureta o con una pipeta, ya que estos volúmenes se escapan de la apreciación de estos instrumentos.
es decir, que nos permitió disminuir muchísimo el error. Los reactivos que vamos a necesitar van a ser carbonato de sodio, fenolftaleína y ácido sulfúrico, estos últimos tres para el ajuste de pH, que dijimos que tenía que ser entre 7 y 8.3 para que la reacción se lleve a cabo. También emplearemos cromato de potasio, que es nuestro indicador, nitrato de plata, que es nuestra sustancia titulable, cloruro de sodio, que va a ser utilizado como un control de calidad, agua destilada y nuestro QC o Quality Control, que es solución fisiológica. La técnica en sí consta de 4 pasos. El primero es la estandarización del nitrato de plata, el segundo la medición del control de calidad o Quality Control, el tercero el procesamiento de las muestras y el cuarto el análisis de adición-recuperación. Veremos cada uno de ellos de forma detallada. El primer paso es la estandarización de la solución del nitrato de plata. Para ello vamos a colocar 1 mililitro de la solución de cloruro de sodio 0,01 molar en un vaso plástico de medida. Agregamos además 4 mililitros de agua destilada. A esta solución le vamos a agregar 3 gotas de nuestro indicador, que es el cromato de potasio. En este momento la solución adquiere un color amarillo, tal como se ve en el gráfico de la pantalla. Vamos a pesar este recipiente con una balanza de precisión 0,001 gramos y lo vamos a llamar peso 1, registrándolo en nuestro cuaderno. Luego le vamos a agregar la mosquita, que como dijimos es como vulgarmente conocemos a la barra metálica, que nos permitirá agilizar el proceso de cambio de coloración con ayuda de un agitador magnético. Y luego, con bureta, agregaremos nitrato de plata 0,01 molar hasta viraje a color rojo ladrillo. Vale aclarar que en este caso nosotros en el laboratorio, como les hemos contado, vamos a sustituir el uso de la bureta por la bomba de infusión. Luego retiramos la mosquita y pesamos nuevamente el recipiente con la misma balanza. A este valor lo llamaremos P2. Entonces ahora con la diferencia de pesos podemos estimar el volumen añadido de la solución de nitrato de plata para saturar o consumir, mejor dicho, la totalidad del cloruro que teníamos en nuestra solución inicial. Además de registrar estos valores, tenemos que tomar nota del número de pasos o vueltas que indica el display de la bomba de infusión, ya que con los valores del volumen de nitrato de plata añadido que calculamos por la diferencia de peso, podremos también estimar el volumen añadido por cada una de las vueltas de la bomba de infusión. Esto último lo realizamos porque la jeringa de la bomba de infusión puede contener aire y este puede variar de una determinación a otra. Por lo tanto, calculamos el volumen añadido en cada determinación. Realizamos la estandarización porque nuestra sustancia de titulación, que es el nitrato de plata, no es una solución estable. Esto quiere decir que puede tener ciertas variaciones en su concentración a lo largo del tiempo. Para ello, entonces, previo a realizar la determinación, cada vez que hagamos una tanda, debemos comprobar cuál es su molaridad. Esto se realiza mediante la titulación de una sustancia de concentración conocida, bien, que es el cloruro de sodio. Nosotros sabemos exactamente cuál es su molaridad y además sabemos que esta sustancia sí es estable. Entonces, de esta manera lo contrastamos con nuestra sustancia de titulación y podemos estandarizar cuál es su molaridad. El segundo paso es realizar el control de calidad. Para esto colocamos 5 mililitros de agua destilada en un vaso plástico de medida y agregamos 0,05 mililitros de solución fisiológica cuya concentración de cloruro conocemos. Agregamos además 3 gotas de cromato de potasio, que es nuestro indicador, y en este momento la muestra va a adquirir un color amarillo. Luego titulamos con nitrato de plata utilizando la bomba de infusión hasta que haya un viraje a color rojo ladrillo. Registramos el valor de pasos indicado por la bomba y calculamos entonces cuál es el control de calidad. El valor nominal del mismo es 54 miligramos por litro. El control de calidad lo realizamos básicamente para detectar errores, ya sea de los reactivos utilizados, del ambiente de trabajo, de los instrumentos que utilizamos o por supuesto del operador, es decir, el error humano. Lo que nosotros hacemos es procesar una muestra o una solución, mejor dicho,
En este caso de concentración de cloruro conocida, como es la solución fisiológica, nosotros sabemos exactamente cuánto cloruro hay en esta solución, ¿bien? Entonces la procesamos como si fuera una muestra cualquiera y contrastamos los valores. El valor que nos dio la determinación de nuestro laboratorio contra el valor que debería dar, que es lo que nosotros llamamos valor nominal o QC nominal. Si este valor está muy alejado, por ejemplo, tendría que ser 54 como en este caso, y nos da 90 miligramos por litro, estamos prendiendo una alarma de que en esta tanda de determinaciones seguramente haya un error grande. No sabemos por qué, no nos indica exactamente dónde está el error, pero sí sabemos que el error está. Y es nuestro trabajo buscarlo, por supuesto repetir la tanda de determinación y así ofrecer un resultado óptimo, ¿bien? Lo ideal entonces es que el valor medido sea igual o por lo menos muy cercano al valor del QC nominal. Eso sería lo que nosotros esperamos. Ya vamos a ver luego cuáles son los rangos que nosotros aceptamos como para aceptar a una determinación como válida. El siguiente paso es la determinación o el procesamiento de las muestras. Para esto colocamos 5 mililitros de la muestra en un vaso plástico de medida. Posteriormente tenemos que ajustar el pH entre 7 y 8,3, lo que permitirá que las reacciones se lleven a cabo sin impedimentos. No realizábamos este ajuste de pH en los pasos anteriores, es decir, en el QC o en la estandarización de nuestra solución titulable, porque son soluciones cuyo pH conocemos y sabemos que están entre estos rangos. Sin embargo, las muestras de agua que nos traen al laboratorio son de distintas procedencias. Hay algunas de pozo, algunas aguas de lluvia, aguas de diferentes ríos y nosotros no conocemos el pH de las mismas. Por lo tanto, lo estandarizamos de esta manera para que todos tengan un valor de pH entre estos rangos y la reacción pueda realizarse sin impedimentos. Colocamos entonces 2 gotas de carbonato de sodio 0,1 molar, luego 2 gotas de fenoftaleína al 0,25, en donde se produce un cambio de color a rosa, ¿sí? Y luego añadimos las gotas necesarias de ácido sulfúrico 0,05 molar hasta que la muestra vire a un color incoloro, digamos. Del rosa pasamos a nuevamente un color transparente. Luego lo que realizamos es agregar 3 gotas de nuestro indicador, que es el cromato de potasio, al 5%, y ahí la muestra va a adquirir un color amarillo. Luego vamos a agregar al vasito plástico la mosquita, que es la barra magnética de la cual ya estuvimos hablando, para el agitador magnético. Encendemos el agitador magnético para agilizar esta reacción y vamos a ir agregando con la bomba de infusión nuestra solución de titulación, que es el nitrato de plata, hasta que la muestra vire totalmente a color rojo ladrillo. En este momento nos detenemos, ¿bien? Porque como dijimos al principio, significa que la totalidad del cloruro se encuentra ahora en reacción o en interacción con la plata. Y la plata comenzó a interaccionar con nuestro indicador y por eso el cambio de color. Entonces, cuando cambia de color, detenemos la administración de nuestra solución titulable y registramos el número de pasos indicado por la bomba. Retiramos la mosquita y procedemos a calcular el valor de cloruro que tiene nuestra muestra. Bien, la fórmula para obtener la concentración de cloruro es la que vemos ahora en pantalla, en donde la molaridad del nitrato de plata, que calculamos al principio con la estandarización, por el volumen añadido, que en este caso ya lo podemos calcular con la bomba de infusión, pero de no ser así, anteriormente utilizábamos las diferencias de pesos, como vimos anteriormente, por 1000 dividido los mililitros de la muestra, que en este caso serían 5 mililitros. Entonces, de esta manera podemos estimar cuál es la concentración de cloruro que tenemos en la muestra medida. Para resumir, los invitamos a analizar este gráfico con cada uno de los pasos que estuvimos mencionando anteriormente para la determinación de cloruro.
El cuarto y último paso es el análisis de adición-recuperación, que es otro control de calidad más que realizamos en el laboratorio con el objetivo de detectar alguna interferencia en la muestra que podríamos estar pasando por alto con el control de calidad. Lo que vamos a hacer en este caso es colocar en 2 vasos plásticos de medida, porque todo lo realizamos por duplicado, una muestra elegida al azar, es decir, de la tanda de determinaciones que realizamos, vamos a elegir una al azar. Y le colocamos 0,2 mililitros de cloruro de sodio 0,01 molar, es decir, le adicionamos un poco más de cloruro de lo que propiamente va a tener la muestra. O sea, la muestra venía con una concentración X de cloruro, que nosotros luego vamos a medir en el procesamiento de la muestra, pero además le agregamos un poco más. Bien, la procesamos como el resto de las muestras. Ajustamos el pH, añadimos el indicador, la titulamos con el nitrato de plata y posteriormente vamos a contrastar el valor que nos dio la muestra con adición y la muestra sin adición. Bien, ¿esto para qué lo realizamos? Para detectar, como dijimos, posibles interferencias en las mediciones que podrían no expresarse en el QC. Nos permitirá saber cuánto hemos recuperado en la medición de la sustancia adicionada previamente cuya concentración es conocida. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos nosotros detectar si hay alguna interferencia con un compuesto que hay en la muestra que yo no tengo en mi QC. Una vez finalizada la determinación de cloruro, veamos en esta diapositiva el análisis parcial de los datos obtenidos, en este caso la estadística básica. Hasta el momento tenemos un número de 403 muestras analizadas y medidas en el laboratorio, con un mínimo valor medido indicado por la línea inferior que vemos en este box plot de 0.0538 partes por millón de cloruro, una mediana indicada por la línea en negrita dentro de la caja de 44.0625 partes por millón de cloruro, una media de 141 y un máximo valor medido de más de 2.000 partes por millón de cloruro. Recordemos además los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino y la OMS que marcaban un valor recomendable menor a 250 partes por millón y un valor, digamos, máximo permitido de 400 partes por millón. Es decir que el grueso de nuestra muestra se encuentra dentro de estos parámetros. Bien, la gran mayoría de los valores medidos se encuentran por debajo inclusive de 250 partes por millón. Lo siguiente que vamos a analizar es este histograma, en donde podemos observar que no tiene una típica distribución normal, al menos a simple vista, como sí el ejemplo que pusimos en la parte superior del gráfico, que nos mostraría una campana de Gauss. En este caso, nuestras muestras de cloruro tienen una distribución completamente distinta. Vemos que todas las muestras se agrupan en aproximadamente en menos de 200 partes por millón de cloruro y el resto tiende a ir disminuyendo. Cuando comprobamos la hipótesis que tenemos de que nuestra distribución de los datos es no normal con el test de Shapiro-Wilk, que es el test de normalidad, observamos un p-value que es de 2.2 elevado a la menos 16, es decir, que es una población no normal porque dio un p-value menor a 0,05. En el laboratorio tenemos aguas de diferentes procedencias, como ser pozo, red, envasada, ósmosis inversa, agua de filtro, entre otras. Nos interesa entonces conocer si la distribución de las muestras de cloruro es diferente para, por ejemplo, las muestras de pozo y de red. Esto lo podemos observar en este gráfico de tipo box plot que nos muestra las diferentes procedencias de las aguas de consumo en el eje X y en el eje Y la medición de cloruro en partes por millón. Veamos que nuevamente tenemos los límites determinados por las legislaciones en 250 y 400 partes por millón y que pareciera que las aguas de pozo tienen una distribución mucho más dispersa, por decirlo de algún modo, es decir, que tienen mayores concentraciones de cloruro que el resto de las muestras. Sin embargo, cuando analizamos esto con el test de Kruskal-Wallis, observamos que no hay diferencias significativas entre las aguas de distinta procedencia. Por último, veamos algunos de los controles de calidad que utilizamos en nuestro laboratorio. Tenemos en esta imagen el CB porcentual de cloruro. La imagen a la izquierda representa todas las tandas de determinaciones.
Bien, cada una de las muestras equivale a un punto en la gráfica y la línea roja nos habla del 10%, que es el valor máximo admitido. Del otro lado tenemos el UDS de cloruro, que como ustedes sabrán debe estar entre 2 y -2, posiblemente e idealmente oscilando alrededor de 0 sin tener ninguna tendencia. Y finalmente el coeficiente de variación de el QC de cloruro, bien, que también tiene un valor aceptable menor al 10%. Si observamos la primera gráfica, vemos que hay muchas muestras que escapan de este 10% ideal. El UDS, por otro lado, es un muy buen gráfico para mostrar, ya que no tenemos ningún valor que se escape de los valores aceptables. Tampoco se observa ninguna tendencia y los valores tienden a oscilar alrededor de 0. Los primeros valores que observamos en los primeros puntos, que son todos de 0, corresponden al proceso de puesta a punto de la técnica en donde no realizábamos esta determinación. Por lo tanto, el software de análisis de agua lo tomaba como valor 0. Deberíamos observar desde ese valor hacia adelante para poder analizarlo mejor. Y por último, el coeficiente de variación del QC, que también lo realizamos por duplicado para poder medirlo, vemos que hay un valor que se escapa de los 200, obviamente este valor fue repetido. Pasemos ahora a la determinación de sólidos solubles totales. Los sólidos solubles totales se definen como la materia que permanece como residuo después de la evaporación y secado de una muestra de agua a 105 grados centígrados. Esta equivale a la sumatoria de todas las sustancias en solución, que habitualmente son cercanas al 100% en las aguas de consumo. Para esta determinación empleamos una técnica gravimétrica en donde, con la diferencia entre el peso final y el peso inicial, podemos estimar cuántos sólidos están disueltos en una muestra de agua. Para esta técnica utilizamos cristalizadores, una balanza de apreciación de 0.001 gramos, micropipeta y una estufa que nos permite el secado a 105 grados centígrados. El procedimiento comienza secando todos los cristalizadores vacíos en la estufa a 105 grados centígrados durante 4 horas. Este paso nos permite eliminar la humedad que puedan haber absorbido los cristalizadores estando expuestos al ambiente. Luego de las 4 horas a 105 grados, bajamos la temperatura a 40 grados. A esta temperatura es posible manipular los cristalizadores sin quemarse y además pueden ser introducidos en la balanza sin dañar el equipo. Nunca debe pesarse un cristalizador si la temperatura es más elevada que 40 grados. Luego rotulamos según corresponda y los pesamos en la balanza 1 a 1. Registramos este peso como peso 1. Luego colocamos aproximadamente 20 mililitros de solución a medir. Lo colocamos a ojo observando la graduación en mililitros que poseen los tubos de medida en los cuales guardamos las muestras que tenemos en el laboratorio. Luego volvemos a pesar el recipiente, ahora lleno de agua, en la misma balanza. Y este peso lo registramos como peso 2, también en gramos. Luego colocamos el cristalizador lleno con la muestra de agua en la estufa, nuevamente a 105 grados centígrados. Y los dejamos hasta que toda el agua se haya evaporado, proceso que lleva 4 horas. Luego volvemos a bajar la temperatura a 40 grados centígrados y pesamos nuevamente los cristalizadores. Ahora estos tendrán el residuo del agua que se ha evaporado. Este peso es registrado como peso 3, también en gramos. Todas las muestras se realizan por duplicado, lo que permitirá luego calcular el coeficiente de variación de cada una de las muestras. Si este es mayor al 10%, como saben, se debe repetir la determinación. En esta diapositiva vemos la fórmula para calcular los sólidos solubles en partes por millón, en donde en el denominador tenemos la cantidad de volumen añadido, haciendo el peso 2, que es el peso del cristalizador lleno de muestra de agua, menos el peso 1, que es el peso del cristalizador vacío y previamente secado. Y en el nominador vemos la diferencia de pesos entre lo que es el peso 3, en donde el cristalizador ya posee únicamente los residuos que han sido evaporados luego del paso por la estufa, y el peso 1, que corresponde al peso del cristalizador vacío.
De esta manera podemos calcular los sólidos solubles totales, pero nosotros tenemos esta fórmula incorporada al software Atlantis 1.0, por lo cual simplemente cargando todos estos valores, el software realiza el cálculo por nosotros. Los controles de calidad nos permiten detectar errores sistemáticos y aleatorios y así actuar en consecuencia para identificarlos, reducirlos y corregirlos. En la determinación de sólidos totales utilizamos la medición por duplicado, que nos permite calcular el coeficiente de variación, un procesamiento de una solución, control de calidad o QC, y el análisis de adición-recuperación. El QC o Quality Control es una solución de concentración conocida que se procesa de la misma manera que las demás muestras, siendo un indicador de exactitud. Si la medición tiene una buena exactitud, su valor nominal debe ser cercano o idealmente igual al valor medido, es decir, que el valor que nosotros midamos debe ser preferentemente igual o muy cercano al valor teórico que tiene esta solución de concentración conocida. La sustancia que utilizamos como QC en esta determinación es la solución fisiológica, cuyo valor nominal es 9 gramos por litro. Estas soluciones están disponibles a nivel comercial para su uso médico y son de alta calidad, ya que son inyectadas a los pacientes. Entonces pasan por muchos controles de calidad bastante rigurosos y esto nos permite utilizarlas para tal fin. Para el procedimiento pesamos un cristalizador vacío previamente secado en la estufa, igual que lo hicimos con las muestras, y registramos este peso como peso 1. Agregamos 2 mililitros de solución fisiológica utilizando la micropipeta. Luego colocamos el cristalizador con agua en la estufa a 105 y los dejamos 4 horas hasta que el agua se evapore. Luego bajamos la temperatura de la estufa a 40 grados y pesamos nuevamente los cristalizadores, registrando este peso como peso 2 en gramos. Como anticipamos, otro de los controles de calidad es el control de análisis de recuperación-adición. Este análisis consiste en adicionar a una muestra de agua cualquiera una sustancia de concentración conocida. La muestra con adición será procesada igual que las demás muestras, pero calcularemos cuánto hemos recuperado de la sustancia adicionada al final de la determinación, siendo lo ideal una recuperación comprendida entre el 90 y el 100%. Para la determinación de sólidos solubles totales, la sustancia que se adiciona es solución fisiológica, al igual que con el QC. Para esto secamos todos los cristalizadores vacíos en la estufa a 105 grados durante 4 horas para eliminar la humedad, igual que como realizamos con las muestras, y luego lo bajamos a 40 grados para poder manipularlos. Lo rotulamos como corresponda, en este caso con la letra R, para indicar que son los cristalizadores que corresponden a la recuperación. Luego lo pesamos en la balanza House y registramos este peso como peso 1. Luego colocamos 20 mililitros de la muestra en el cristalizador, lo pesamos y lo registramos como peso 2 y utilizando la micropipeta adicionamos 0,5 mililitros de solución fisiológica. Este es el paso que registramos como distinto en cuanto a la determinación de las muestras comunes, digamos. Luego colocamos el cristalizador con agua en la estufa a 105 grados durante 4 horas para que el agua se evapore. Bajamos la temperatura a 40 grados y lo volvemos a pesar. Realizamos esto por duplicado y luego el cálculo de los datos. Como dijimos, como a esta muestra le habíamos añadido más cantidad de sólidos solubles porque le agregamos solución fisiológica, deberíamos también recuperar, además de lo que ya de por sí tenía la muestra, también esto que le adicionamos, ¿bien? Entonces, como esta muestra también ha sido procesada normalmente, sin que nosotros adicionemos la solución fisiológica, vamos a contrastar los valores medidos de la muestra sin adición y con adición, para ver cuál es el porcentaje que recuperamos de esto que nosotros añadimos, que es la solución fisiológica. Como dijimos, debe ser cercano al 100%, entre 90 y 100% de lo que adicionamos debe ser recuperado. Este control de calidad lo que nos permite es detectar otras interferencias que se pueden escapar mediante el procesamiento del QC, ya que cuando medimos el QC no lo medimos en una muestra de agua de consumo, sino que lo hacemos de forma separada. Entonces puede haber algún componente en el agua de consumo que interfiera con la determinación y que no estemos detectando con el QC. El análisis de recuperación y adición nos permite detectar estos errores.
A modo de ejemplo, para mostrarles el uso de los sólidos totales en nuestro laboratorio, les presentamos el siguiente proyecto de investigación realizado durante el año 2018, que se titula Diseño y desarrollo de un control de calidad de las determinaciones químicas de componentes de agua de consumo basado en la concentración de sólidos solubles totales. Durante el año 2018, como dijimos, trabajamos en este proyecto que nos permitiría desarrollar un índice para realizar un control de calidad extra de las concentraciones de los compuestos medidos individualmente basado en la concentración de sólidos solubles totales. En nuestra hipótesis establecimos que la sumatoria de todas las sustancias que había en solución que fueron medidas individualmente tendrían que tener una correlación positiva con los sólidos solubles totales. Bien, ahí vamos a recordar que los sólidos solubles totales se definen como la materia que permanece como residuo después de la evaporación y secado de una muestra de agua a 105 grados y equivale a la sumatoria de todas las sustancias en disolución. Bien. Para realizar este proyecto, lo que hicimos fue medir los diferentes componentes que hay en disolución en el agua de consumo, como son sodio, cloruro, sulfato, nitrato, fosfato, bicarbonato y fluoruro, y los sumamos, realizamos la sumatoria de las masas. Luego contrastamos esto con los valores de sólidos solubles medidos. Bien. Luego aplicamos un test de correlación entre la sumatoria de los valores de los demás componentes que forman parte del análisis multivariado de cada una de las muestras y los sólidos solubles totales, obteniendo así una correlación positiva. La podemos ver en la imagen en donde aquellas líneas marcan los límites, digamos, que consideramos como aceptables para la correlación. Los puntos rojos son aquellos que se encuentran dentro de la correlación esperable, que es positiva y significativa, y aquellos puntos azules que se escapan de las líneas son identificados entre lo que es la línea punteada verde que forma este óvalo. Bien, estas muestras, en donde aquí adentro tenemos cada uno de los rótulos de estas muestras que se escapan de los puntos azules, fueron repetidas. ¿Por qué? Porque o bien los sólidos solubles totales no fueron medidos correctamente o alguna de las determinaciones que se utilizaron para realizar la sumatoria no fue medida correctamente, ya que la sumatoria de todas las masas debería correlacionarse con los sólidos solubles medidos en la muestra. De esta manera logramos establecer otra metodología para obtener un control de calidad extra que nos permita disminuir los errores y otorgar así un resultado más certero. Para finalizar, analizaremos los resultados. Es importante aclarar que, según el Código Alimentario Argentino, el valor máximo para los sólidos solubles totales en aguas de consumo es de 1.500 miligramos por litro. Por su parte, la Ley 11.220 de la provincia de Santa Fe establece un límite recomendado menor a 1.000 partes por millón y un límite obligatorio de 1.500 partes por millón. En la figura podemos observar la estadística básica de la determinación. El valor mínimo medido es cercano a cero y el valor máximo supera los 6.000 miligramos por decilitro, es decir, que supera todo límite máximo y recomendado. Sin embargo, el 75% de las muestras tienen una concentración de sólidos por debajo del límite obligatorio. El 50% de las muestras superan el límite recomendado por la ley provincial. De la misma manera, en el histograma, que es el gráfico que vemos al medio, indica que aproximadamente 220 muestras tienen una concentración menor al límite recomendado y un número reducido de muestras supera el límite obligatorio de 1.500 partes por millón. En la gráfica de la derecha se muestra cada una de las determinaciones de sólidos solubles totales representando los mismos datos de las otras dos gráficas, pero de otra manera, en un gráfico de dispersión. En el laboratorio recibimos aguas de distinta procedencia, como ser de pozo, de red, de ósmosis inversa, de filtro. Nos interesa entonces saber si existe una diferencia entre los sólidos solubles totales entre los distintos tipos de agua. Si observamos la diapositiva vemos que las aguas de pozo tienen a simple vista mayor cantidad de sólidos solubles totales que el resto de las aguas, por ejemplo un agua envasada. El rango de las aguas de pozo también es mucho mayor que el de las aguas de otras procedencias. Un dato interesante es que más del 75% de las muestras de agua de plantas de ósmosis inversa y envasadas tienen sólidos totales menores
a los valores máximos establecidos por la ley. Prácticamente podríamos decir que son aguas que no tienen muchas sustancias disueltas en ellas. Por último, observemos los controles de calidad de esta técnica. En la gráfica de la izquierda observamos las unidades de desvío estándar, que deben encontrarse, como saben, entre valores de 2 y -2, preferentemente oscilando sin una tendencia alrededor de 0. Como vemos, solo un punto se escapa de lo antedicho. En cuanto al coeficiente de variación, que es el gráfico central, podemos observar que muchos puntos superan el 10% aceptado. Este resultado indica que debe aumentarse la precisión, lo que se logrará con la incorporación de una balanza de mayor precisión. En la gráfica de la derecha observamos la edición-recuperación de la técnica. Se observa que en las primeras mediciones teníamos valores muy alejados del valor deseable, entre 90 y 110%. Sin embargo, en las últimas mediciones se ha comenzado a cumplir con este requerimiento, fruto del ajuste del protocolo de medición. Vale aclarar también que cuando tenemos muestras que tienen muy poca cantidad de sólidos solubles totales, se escapa un poco de la apreciación de nuestros instrumentos de medición, motivo por el cual en el futuro queremos incorporar una balanza de mayor precisión que nos permita así tener un resultado mucho más confiable y certero con un menor porcentaje de error cuando los sólidos solubles sean también bajos. Este es el final de la clase. Gracias por su atención.